Bueno, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 17. Titulé la prédica Jesús ora por sus discípulos. Quiero hacer una pequeña introducción antes de irnos al mensaje de esta noche. Porque ¿cuántos queremos saber si estamos bajo la voluntad de Dios? ¿Cuántos podríamos decir cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuántos podríamos decir la voluntad de Dios, pastor, es que me case con esta persona? La voluntad de Dios es que pueda conseguir este trabajo. La voluntad de Dios es esta profesión la que estoy siguiendo. La voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, para conocer la buena voluntad de Dios, primeramente hay un texto en Romanos capítulo 12, 2, que dice primeramente que no nos conformemos a este mundo, sino que sean transformadas nuestra mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, primeramente, si no renovas tu mente, no vas a poder conocer la buena voluntad de Dios. Punto 1. Al no conformarte con este siglo, dice, o a este mundo, se está refiriendo a que tenés que pedirle a Dios un don que es fundamental para conocer la buena voluntad de Dios. Vamos a decir, ¿cuál es ese don, pastor, que cada creyente debe de pedir? El don del discernimiento. El don del discernimiento viene por medio de la oración. Por eso es que muchas veces metemos la pata, cometemos errores o tomamos decisiones apresuradas, en apuros. Y eso, mi querido hermano, es poca sabiduría. Entonces si sos un creyente, un hombre o una mujer de Dios, yo te recomendaría o te aconsejaría que en ese momento de incertidumbre o en ese momento de difícil que estás viviendo, en ese momento apaciguate y busca de Dios. Y cuando pase ese momento de exaltación y de ira, orale a Dios y ahí puedes tomar la decisión, no apresuradamente, porque créeme, mi querido hermano, que muchas veces que tomamos apresuradamente esas decisiones cometemos errores. Entonces, ¿cuál es el don, le decía yo, que debemos de pedir a Dios para poder conocer la buena voluntad de Dios? Es el discernimiento. El don del discernimiento. ¿Qué es el don del discernimiento? El don del discernimiento, la manera más práctica de poder explicarte, es poder identificar, por un lado, la verdad y por otro lado, el error, la mentira o lo oculto, por decirlo así. Entonces, al vos tener esa capacidad de poder diferenciar la verdad del oculto, podés discernir qué es lo que te conviene. Ahora te voy a dar otro dato para saber la voluntad de Dios para tu vida. El otro dato que te voy a pasar es que todo lo que vas a hacer o toda la decisión que vas a tomar debe de ser para la gloria de Dios. O sea, tu trabajo, tu oficio, tu profesión debe de estar ligada a la gloria de Dios, no a la gloria humana. Esto lo van a entender a medida que se desarrolle la prédica. Si vos tomás una decisión buscando tu propia voluntad y no la de Dios, no está bajo la voluntad de Dios. No está bajo la voluntad de Dios. Tu noviazgo, tu relación debe de ser para la gloria de Dios. Tu trabajo, tu cristianismo debe de ser para la gloria de Dios, no para una jactancia propia, porque si no, lo que vos estás buscando es una gloria humana, no la gloria de Dios. Entonces, el efecto va a dar, y también el hecho de saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es si todo lo que lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces ahí podés entender, por medio de la oración, por medio del discernimiento, por medio de comprender la verdad del error, y también saber que lo que vas a hacer, lo vas a hacer para su gloria, está bajo la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Decía esto porque hay registros de la Biblia que hablan, por ejemplo, de que Jesús apartaba y oraba solo. Por ejemplo, esto no lo busquen, solamente lo cito, en Mateo capítulo 14, 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. También dice en Lucas 5, 16, mas él se apartaba, Jesús, a los lugares desiertos y
oraba. Aquí en Juan, capítulo 17, podemos ver algo que es trascendental y fundamental para los creyentes. Especialmente aquellos que les gusta y que disfrutan y desgustan de la oración intercesora. ¿Cuál es la oración intercesora? La oración que uno hace orando por otros. Por ejemplo, la oración que yo les pedí a ustedes, que ustedes puedan orar por la iglesia. Esa es una oración intercesora. Ahora, ¿dónde inició esta oración intercesora? Bíblicamente, aquí Jesús ora por sus discípulos en el capítulo 17. Anterior a esto, Jesús se apartaba y oraba. Claro que también le dijo le enseñó, sus discípulos le preguntaron: Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo la oración del Padre Nuestro. Pero bíblicamente, como les digo, aquí es el momento de conocerse en el ámbito popular la oración del Señor. El Padre Nuestro, esta oración en realidad fue un ejemplo enseñado por Jesús a sus discípulos como patrón de seguir las oraciones. Esta oración está registrada en el texto. Es una oración verdadera que exhibe al Hijo hablando cara a cara con el Padre. Y en esta oración y de comunión con el Padre revela datos precisos de la intercesión. El Hijo con el Padre en este capítulo marca un lado de la culminación, por un lado, del ministerio terrenal de Cristo, y por otro lado, la oración intercesora por los creyentes. Ahora, fíjense, hermanos queridos, en este evangelio que vamos a leer o citar en este capítulo que hoy vamos a empezar a estudiar. Si vos miras tu Biblia, tanto en Mateo, Marcos y Lucas, vas a ver que llamados sinópticos son bastante parecidas cada uno de los textos, pero con distintas ópticas. Si bien con más datos precisos e históricos lo revela Lucas, porque como bien mencionaba ya en otros sermones, Lucas era un historiador, era un médico que él recopilaba datos de testigos oculares, específicamente el ministerio terrenal de Cristo. Entonces buscaba datos precisos y él los plasmó y escribió el evangelio de Lucas. Ahora, algo fundamental, queridos hermanos, en este evangelio de Juan es que Juan es un evangelio muy espiritual. Juan es un evangelio, mis queridos hermanos, que al solamente abrir tu Biblia y al mirar el capítulo 1 de Juan te lleva a la creación. Ahí podés ver que este evangelio paralelamente va en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, va del Nuevo al Antiguo Testamento. O sea, Juan, su inicio te lleva no solamente al inicio literal del capítulo 1 de Juan, sino al inicio de la Biblia. Y no solamente eso, al mirar ese capítulo 1, te lleva al texto, al versículo 12, donde el texto se refiere a los hijos de Dios, que no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de ¿qué? De espíritu. También en el capítulo 3 de Juan podés ver el encuentro de Jesús con Nicodemo, que fue algo que en mi vida espiritual marcó, porque si bien mi conversión y mi testimonio se dio por medio del evangelio de Juan, mi vida cambió y mi fe también se fortaleció por medio del capítulo 3 de Juan. Después de una noche de miércoles, porque para mí era fundamental los miércoles venir a la iglesia, y de hecho lo hago con mucho cariño y mucho amor, porque para mí siempre era demasiado importante en la semana poder congregarme, porque era así, era como diríamos, el resorte que me llevaba el fin de semana para mantenerme firme, como se dice, porque en medio de la vulnerabilidad, las tentaciones, el mundo, como cada uno de ustedes también vive en medio de este mundo, el cristianismo, entonces para mí eso me ayudaba, ¿verdad? Y recuerdo una prédica del nuevo nacimiento. Eso me llevó a mí a reflexionar profundamente. Era una estaca clavada en mi corazón, que tenía que ir a mirar mi Biblia al otro día y poder ver qué decía el evangelio de Juan en el capítulo 3. Y puse así una pequeña adoración, me arrodillé y empecé a orar leyendo textualmente el capítulo 3 de Juan. Y en medio de esa lectura, la palabra de Dios
empezaba a obrar en mi vida, tocar la parte emocional y mi sentimiento, y me empecé a quebrar. Empecé a mirar mi miseria, mi bancarrota espiritual, me llevaba a recuerdos de cosas malas que había hecho en mi vida, y empezaba el Espíritu Santo a tocar mi vida y a ser un hombre nuevo. Ahí en ese instante nadie me tocó, nadie me sopló, nadie me dio una palabra profética, nada, absolutamente nada. Me levanté, me sequé mis lágrimas, me fui al baño y me fui a buscar a mi esposa a la universidad años atrás. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de que inundaba una tristeza y una necesidad de mi Salvador. Indudablemente este evangelio marcó en mi vida algo. Ya lo he leído varias veces, lo he leído como grupo areño, lo he leído con mi familia, lo he leído con mi esposa, mis hijas, lo he leído solo, he leído más de 9, 10, 11 veces este evangelio. Y créanme, mis queridos hermanos, que nunca es igual. Nunca es igual. Si me preguntas, ¿cuál es lo que más te gusta, pastor? No voy a poder negarlo, mi querido hermano, el evangelio de Juan. Tanto así las perlas que hay en este evangelio, que vos podés mirar en todo este evangelio, la sujeción por un lado, la unidad por otro lado, pero nunca hay un desprendimiento entre el Padre, el Hijo y su Espíritu. En todo el evangelio. Hasta la crucifixión, muerte de Jesús y su resurrección, que aún cita el evangelio de Juan, que muchísimas otras cosas hizo Jesús, pero es que si contaban o relataban, no iba a haber hojas para poder llenarlas, eso parafraseando las escrituras. Este evangelio se distingue a los sinópticos, como bien lo mencionaba, por la profundidad espiritual que se interpreta por medio de la oración y constituye los siguientes temas. En este evangelio vas a ver la obediencia de Jesús con su Padre. A mí me formó esto, me enseñó a la obediencia. Estaba hablando con mi esposa esta tarde justamente de este punto. Yo decía, empecé a mirar mi proceso como discípulo en mi formación. Yo soy un soldado, eso siempre yo entendí en el cristianismo. Hoy en día, como todo, pues está ya, voy a utilizar una palabra, contaminado. Entonces, ante una decisión, todo el mundo cuestiona. Todo cuestiona. En todo ámbito, en el trabajo, en la iglesia, en lo secular, todo el mundo cuestiona. Hoy nos volvimos nosotros opinólogos. Ahí estamos en la era de la opinión. En mi época, yo vengo de la vieja escuela. Yo era un soldado. Y voy a hablar de mi parte, de mi formación espiritual. Yo nunca cuestioné ninguna decisión de mi pastor. Yo lo único que hacía siempre era obedecerme. Sea un soldado, número. Entonces yo obedecía nomás lo que él decía. Si entra alguien, cerrar la puerta. Bueno, sí, abrí nomás otra vez. Cerrar. Abrió. Yo no me podía preguntar por qué me dice, che, pero el pastor, ¿por qué me decís cerrar, abrir, cerrar? Y yo obedecía. Y yo entendí, ¿verdad? Por medio de una prédica que me fui a llevar ayer a Cacupé, de la fe del centurión, que el centurión entendía que era una cuestión de autoridad para que el Jesús pueda obrar el milagro. Y no iba a poder obrar Jesús el milagro de sanarle a su siervo. Él decía, di una palabra y mi siervo sanará. Era una cuestión de autoridad. Él mismo dijo, yo también soy un hombre de autoridad, pero un centurión tenía que estar, por sobre 100 hombres, y él tenía autoridad. Y yo le digo a este, ven, viene, al otro va, ¿verdad? Entonces, ¿qué era el centurión? Obediente. Por eso que él sabía que había una cuestión de autoridad para que se pueda realizar ese milagro. Sin embargo, hoy, muchas veces en nuestra vida, nosotros no vemos los resultados de nuestro crecimiento espiritual porque no hay una obediencia. Ahora, yo no te voy a decir, mi querido hermano, obedece a algo que yo te estoy instando a pecar o que soy un mal ejemplo. Ahí huí. O si la enseñanza no es bíblica, huí. Ahí yo mismo te doy permiso, huí. Por tu vida lo huí. Pero acá estamos hablando de que este evangelio nos lleva también a entender la obediencia de Jesús a su Padre. También por medio de este evangelio vemos la glorificación de su Padre a través de la muerte y exaltación. También vemos la revelación de Dios en Jesucristo. Por medio de este evangelio también vemos la elección de los discípulos para que no fueran más del mundo, sin salir del mundo. Vemos también la misión en el mundo.
Vemos la unidad moldeada entre el Padre y el Hijo. Y también este Evangelio enseña el destino final del creyente entre el Padre y el Hijo. Yo le daba una recomendación a la iglesia esta mañana. Y esta es mi recomendación, hermano, que pude por medio de esta prédica entender. Siempre que nos reunamos a alguna actividad, ya sea social, deportiva, yo le estoy diciendo a los cristianos, acá a la iglesia, siempre que nos reunamos a una actividad social, deportiva, a una actividad eclesiástica, cualquier tipo de actividad, toda actividad donde están dos o más creyentes debe ser rociada por medio de la oración, porque eso va a producir un crecimiento en nuestra vida. Entonces vos me decís, pastor, ¿puedo ver el clásico? Claro, mi querido hermano. Y no sé, le veo a Reinaldo con su remera de cerro, con Marga de la mano. Y después le veo a José y a Caro con su remera Olimpia. Antes de ver el partido, ellos dicen, y preparando el asadito, vamos a hacer algo, vamos a orar. Entonces se juntan ellos y ponemos delante tuyo, Señor, este tiempo que vamos a pasar. Oramos por este hermoso tiempo que nos está regalando. Bendecimos los alimentos. Te damos gracias por compartir con los matrimonios en el nombre de Jesús. Amén. Y mete Olimpia y salta Marga y Rey y dan el gol de Olimpia. Y mete Cerro y José y Caro saltan. Porque son hombres y mujeres transformadas. ¿Por medio de qué? De la oración. La oración pues produce apaciguidad. O si no, no apacigua. O si no, dice uno, pastor, nos reunimos, pero qué sé yo, Josecito trajo cerdo. Y Luca vino con su collar de morcilla, pastor. Entonces, ¿qué hace Josecito con sus chanchitos y Luquita con su morcillita? Ora, para que no haya aflicción. Entonces, agarran y oran por el asadito, oran por las reuniones. Las hermanas se reúnen a compartir una merienda. Hermanas, digan, perfecto, vamos a hablar, vamos a contar acá, allá, espectacular. La hermana pues pum para arriba todo, ¿verdad? Espectacular. Una recomendación, oren. Porque hay veces, hermano, que si no oramos se pudre todo y no produce un crecimiento y una edificación. Entonces, más allá de los ejemplos, el punto nomás es que oremos. Esto decía, no hace falta que lo busquen. Esta es la introducción de la prédica. En el 1 Corintios capítulo 3, 6 al 7 dice, yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El Señor es el único que puede dar la fe a los ignorantes y a los muertos espiritualmente. Únicamente es Dios. No hay mérito alguno en el hombre. La vida del hombre lo utiliza Dios para hacer su obra. Utiliza la vida de los hermanos para el crecimiento espiritual. Pero no son los hermanos, sino Dios quien da ese crecimiento. Cuando uno siembra la palabra de Dios se debe regar, y esto se entiende por orar, para que la semilla crezca y produzca buen fruto. La oración hace que se riegue esa semilla y produzca buen fruto. O sea que por medio de tu oración, las semillas tiradas en la iglesia, en tu familia, en tu matrimonio, en tu lugar de trabajo, va a producir un buen fruto. Va a producir un buen fruto. Es el resultado de tu oración. Y en el capítulo 17, el Evangelio de Juan, acá ya entramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, algunos lo llaman a esta oración de Jesús por sus discípulos la oración sacerdotal. Otros lo llaman la gran oración sacerdotal. Y este capítulo se divide en 3 partes que lo vamos a estudiar. Yo creo que hoy no vamos a terminarlo, vamos a hacerlo en 2 probablemente, o en 3. Pero hoy vamos a hablar de la oración de Jesús por él mismo. También vamos a hablar de la oración de Jesús por los apóstoles y la oración de Jesús por todos los creyentes que formarán la iglesia. O sea, vos me decís hoy algo muy interesante, pastor, ¿por qué yo estoy acá? ¿Qué fecha hoy es? 17. ¿Por qué estoy hoy un 17 de marzo del 2024 sentado aquí escuchando la palabra de Dios?
Porque se cumple la palabra de Dios, la oración de Jesús, por la iglesia. Vos, tu vida es el resultado de una oración. Que vos estés acá en la iglesia es porque Jesús ha orado por su iglesia, ya en este capítulo 17, y vamos a ir comprendiendo mucho mejor estas cuestiones. Vamos a la palabra de Dios. La oración de Jesús por él mismo. Juan capítulo 17, 1 al 5. ¿Estamos ahí, hermanos? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Acá podemos ver, pues, cuando inicia hay una expresión exterior ferviente. Utiliza este aspecto que es demasiado interesante, que es un gesto. Miraba con los ojos al cielo, levantando los ojos al cielo. ¿A qué se está refiriendo la palabra de Dios? Adoraba, santificaba. Era una postura como cualquiera podemos tener. Estuve mirando un material muy bueno, que es de la oración también, llamado A Solas con Dios, de un escritor teólogo, John MacArthur. Y él hablaba que no hay una posición específica y puntual para la oración. Uno puede estar sentado, uno puede estar parado, uno puede estar de rodillas, uno puede estar con la actitud que uno considera o cree, porque la oración y la adoración es una actitud del corazón. Ahora, con este gesto y con esta expresión, lo que Jesús está enseñando en su palabra era que él contemplaba la grandeza de su Padre. Por eso que miraba a los cielos y entendía la grandeza. Todo fue hecho por él, todo. Entonces, ¿qué hacía por medio de este gesto? Levantando los ojos al cielo y miraba, adoraba y santificaba el momento de su comunión con el Padre. Simbolizan los ojos al cielo, mirando el altísimo trono de gloria. Gobierna y controla a Jesús, Dios mismo, Jesús, sobre los cielos. La hora ha llegado. Se refiere al tiempo determinado de su crucifixión, muerte y resurrección. Jesús siempre se proyectaba al futuro, y estas palabras se estaban cumpliendo. Vos me decís, ¿dónde, pastor? Y ahí mira tu Biblia un poquitito atrás, en Juan 12, capítulo 23. Juan 12, capítulo 23 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Glorifica a tu Hijo. Este es un acontecimiento que glorificaría a su Hijo. ¿Y cuál era el acontecimiento que glorificaría al Hijo? La muerte. Él recibió toda adoración y exaltación de millones de seres humanos cuyos pecados Jesús los llevó. Su muerte iba a ser para su gloria. Jesús aceptó este camino de la gloria porque sabía que sería glorificado con su Padre, y era la meta. Y la meta era que el Padre sea glorificado en el Hijo por su plan de redención. Por eso, al buscar su propia gloria, buscaba la gloria de su Padre. Podemos ver aquí una completa unidad. Es que, mis queridos hermanos, toda la gloria, nosotros cuando decimos toda la gloria es para Dios. ¿Por qué? Porque Él fue glorificado con su muerte y con su resurrección. Y vos decís, ¿por qué, pastor? Venció a la muerte, a Satanás, al pecado.
cosa que ningún otro hombre pudo haberlo hecho. Hay una canción, una música que me gusta mucho, que es del grupo Redimidos, donde habla de que la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, donde la tumba de Buda están los huesos de Buda, pero la tumba de Jesús está vacía. Humanamente, mis queridos hermanos, el hombre no va a poder sostener una gloria. Vos me decís, ¿por qué, pastor? En algún momento en mi vida me gustaba muchísimo mirar el canal de YouTube entre los famosos, específicamente famosos. Hablo así de músicos, cantantes. En mi vida pasada, yo digo así, no, yo no fui un hombre que nací en una cuna cristiana. No, yo me convertí recién a los 33 años al cristianismo. Ya fui predicado a los 30, pero realmente 3 años y medio estuve parado sobre la muralla sin poder afirmarme verdaderamente en la fe. Pero sí, a los 33 años me convierto al Señor. Y miraba este tema de la gloria humana. Y créanme, hermanos queridos, que es muy complicado poder mantener la fama, el dinero y el poder. Y me gustaba mirar mucho en esos canales de YouTube. Por ejemplo, te voy a citar nombres que ustedes conocen: Michael Jackson, una cantante que me impactó su vida, y también una voz tremenda, una bella mujer, Wendy Houston. Y hoy di ese ejemplo esta mañana porque me tocó mucho su partida, porque yo era tipo un fan, vamos a decirle. Y hizo varias películas, por ejemplo El Guardaespaldas, otras películas, cómo se inició. Pero llevaba una vida, mi querido hermano, completamente desordenada. ¿Cómo empezó esta mujer con una voz tremenda? Creo que una de las mejores voces de los años 90. Empezó cantando en una iglesia bautista. Desde nenita, chiquitita, cantaban los coros, adoraba. Dios le dio un don maravilloso. Y no solamente a esta mujer, a muchísimos de estos cantantes. Y voy a decir, ¿qué pasó, pastor? ¿Cómo fue todo? Está la historia ahí por todos lados. Lo cierto y lo concreto es que me puse a pensar en la gloria humana, en recibir toda esa gloria, en no poder manejar la fama, el dinero, el poder. Y en vez de que esto sea para bien, el mundo te consume. Porque ningún hombre, ser humano, está preparado para poder soportar una gloria. Por eso que yo entiendo e interpreto correctamente la Escritura. Tu vida sin Dios, con toda la fama, dinero y poder, es cuestión de tiempo para que te descarríes. Por eso que yo mencionaba al comienzo de la prédica la voluntad de Dios. Todo lo que el hombre va a hacer para la gloria de Dios, esa es la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre busca su propia voluntad, está buscando su propia gloria. Y ahí erramos el camino. Fíjate, Juan capítulo 13, 31 al 32. Ahí cogea nomás tu hoja. Entonces, cuando hubo salido Jesús, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo, y enseguida le glorificará. Jesús vio mucho más allá de la cruz. Anticipó la gloria que tendría con su Padre cuando todo esto terminara. Para la vida eterna, atiendan bien, presten mucha atención aquí. Se refiere a los que me diste. La palabra de Jesús, cuando habla de la salvación a los que su Padre le ha dado, se refiere a una doctrina fundamental en el cristianismo. Y yo me decís, ¿cuál es esta doctrina? La doctrina de la elección. Fíjate en Juan 17, 2. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste? Entonces,
Quiero que vaya a Romanos capítulo 8, 29 al 33. Romanos capítulo 8, 29 al 33. Me gusta escuchar ese ruido de las hojas. Algunos ya los de esta generación encienden sus celulares, ¿verdad? Pero nosotros somos todavía de la vieja escuela que movemos, marcamos nuestras Biblias. Bueno, Romanos 8, 29 al 33 dice la Biblia. Esta es el título es nuestra identidad de más que vencedores. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que los llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Presten atención, gente querida. Para que vos puedas conocer o entender la doctrina de la elección o la predestinación, primeramente debes de entender el atributo de Dios. O sea, vos primeramente tenés que conocer a Dios y a sus atributos. Esto es un estudio bíblico, hermano. Sinceramente, de hecho, esto es un estudio bíblico. Fíjense, ¿cuál atributo tengo que conocer para poder entender la lección? El atributo de la omnisciencia. Dios es omnisciente. Él supo quiénes habrían de venir a Cristo. Tu vida, Él ya la tenía pensada, planeada y hecha. Les pregunto a ustedes, como ya les hice esa pregunta. ¿Ustedes pensaban en alguna etapa de su vida? Voy a ponerme yo como ejemplo. Jamás me imaginé, hermano querido, que yo iba a ser un pastor. Y que hoy, 17 de marzo del 2024, a las 19:30 horas, iba a estar predicando y entregando y exponiendo la palabra de Dios y este mensaje. No tenía ni la más pálida idea de qué yo iba a hacer en mi vida. Lo máximo que yo sabía era que iba a hacer el fin de semana, un viernes. Esa era mi máxima visión. Así, muchachos, no había no había celular. Era así con el línea disco nomás. Y ese nos encontramos toda una hora en un mismo lugar. Y esa era la máxima visión que yo tenía. Y mi teléfono era 447040. Yo me acuerdo todo. Esa era la máxima. Y cuando ya venía mucho la factura de Antelco, te ponía el candadito para que no use mal el teléfono para hablar con tu compañero o con tu amigo. Esa era nuestra época. Los cuarentones ya van a acordarse de esta época. Moni era la niña precoz, porque se acuerda ella de esa época. Bueno, entonces, eso era. Jamás yo me imaginé que iba a convertirme al cristianismo. Jamás me imaginé que iba a tener todos esos procesos. Sí, después reflexionando la palabra de Dios, mirando la Biblia, haciendo mis sermones. Me acuerdo, por ejemplo, de mi niñez. Me acuerdo, por ejemplo, que siempre nadie me enseñó a rezar, pero yo aprendí a rezar. Yo venía de la iglesia tradicional católica. A mí nadie me enseñó a irme a la iglesia. Y yo me iba con una motivación completamente incorrecta, pero mirando la soberanía de Dios, Dios permitía eso. Porque me ponía demasiado me gustaba jugar pelota, partido, que a las 8 de la mañana un domingo me iba a la misa para que después el país me abra el portón y pueda jugar con mi amiguito partido en el tinglado. Y yo no entendía por qué había esos deseos míos. No, es que mi mamá me agarraba y me decía: mi hijo, andate acá a la iglesia, vamos juntos a la iglesia. No, yo solito me iba a la iglesia. Solito, buscaba de Dios. Y yo no entendía por qué. Nunca entendí por qué. Y así pude también, cuando tuve problemas matrimoniales, recurrir también. Busqué, golpeé las puertas,
traté de encontrarme con Dios. Pero yo entendí por medio de esta oración de Jesús que no era algo mío, era algo de Dios conmigo. Así como también de Dios contigo. Yo no sé qué puede pasar acá a más tiempo, a años. Pero si una cosa yo te digo, si Dios está haciendo su obra, Dios la terminará, eso dice la Biblia. Entonces, Dios ya te tenía pensado, Dios ya pensó y ya tenía Él planeado lo que iba a hacer con tu vida, así también como la mía. ¿Qué les quiero decir? En la omnisciencia de Dios, y ahí me quedé, que Él sabía quiénes iban a venir a Cristo. Había una decisión predeterminada para derramar su amor sobre cada uno de nosotros y establecer una relación íntima con Él. Es decir, tu vida y mi vida, y que estemos hoy aquí y que tengamos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, fue una elección de Dios, no nuestra. Atiendan bien, gente. Dios en su gracia soberana elige, llama, justifica y glorifica. Ese es el proceso del cristianismo. Ese es el proceso. Por eso decía, en su gracia soberana hay muchas cuestiones que permitió en tu vida para que vos le conozcas a Cristo. Hay muchas cuestiones. Yo hablé con la otra vez con un muchacho y me dijo, este joven amigo, me dijo, yo llegué pastor a la iglesia. Me costó muchísimo, no quería congregarme, me dijo. Pero bueno, mi esposa es creyente, me dijo. Y ella venía a la iglesia. Y yo le vi a los ujieres ahí afuera. Y al entrar, me saludaron y todo eso, miré, muy linda la iglesia, muy bien el mensaje, aprendí mucho, estoy aprendiendo mucho. Pero dije en mi corazón, ni loco yo voy a estar recibiéndole a la gente ahí. Eso es lo que no voy a lo hacer. No me vayan a pedir porque eso no voy a hacer. Ni de por si acaso, dijo el hermano. Y hace poquito nomás, este hermano se sumó al grupo de Ujieres. O sea, nos causa gracia, pero no, lo que quiero probar con esto nomás es que no depende de nosotros, depende de Dios en nosotros. O sea, Dios está haciendo algo en tu vida que no depende de vos. Ahora quiero ahí poner un equilibrio, porque si bien Dios te da la salvación, si bien Dios te pensó, si bien Dios te escogió, Dios te llamó, hay una responsabilidad en nosotros. Y vos me decís, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Perseverar, buscar nuestra santificación, afirmarnos. Ahí está nuestra responsabilidad. Por un lado, Él llama al pecador al arrepentimiento. Por otro lado, el hombre, la mujer de Dios cree y pone su fe en Cristo. Recibe su espíritu y el espíritu nos empieza a guiar a toda verdad. Ahora, esa verdad que está en nosotros, que es el tesoro más grande para cada creyente que está en nuestros corazones, ¿qué hacemos con esa verdad? Caminamos por una senda de justicia por amor a su nombre. Y en esa senda es la que nosotros debemos caminar y perseverar hasta el final. ¿Por qué les digo que hay una cierta responsabilidad? Porque hay otras líneas de la iglesia que enseñan, yo creí en Jesús como mi Señor y Salvador y vivo como quiero, total, yo soy salvo. No, hermano querido. Por eso pongo un stop y debo de explicar correctamente esto. Y voy a explicar esto para que se pueda entender bien práctico. Porque si vos verdaderamente no vivís bajo el temor de Jehová, y si no sos una persona que verdaderamente fuiste salva, vas a vivir completamente en un desorden, y eso no es bíblico. ¿Y qué hace Dios? Si te escogió el Señor y te llamó el Señor te da un tiempo para que vos te puedas alinear en tu vida. Pero si no te alineas, Él te puede llevar antes. Vos decís, ¿por qué? Por la desobediencia. Es fuerte, pero te va a preservar y guardar para que no vivas una vida que deshonre su nombre. Y vos me decís, y dame ese ejemplo, pastor. Yo tenía un amigo, conocía también en la iglesia,
caminamos juntos por mucho tiempo. Pero él era inestable. Estaba tan firme. Hacía campañas. Era un hombre de Dios, un hombre amoroso. Sinceramente hablando, un creyente serio. Pero tenía debilidades como cada uno de nosotros. Y de repente se descarriaba y ya no le veíamos. Después volvía con todo. Y después se descarriaba y después volvía con todo. Esto yo te hablo durante varios años. Hasta que un día subiéndose en las escaleras recibió un tirón en la columna. Empezó a perder la parte de caminar. Se fue a hacer unos estudios, un cáncer muy avanzado. En poco tiempo estaba ya en el internado en IPS. Su proceso duró 9 meses. En ese proceso los hermanos nos íbamos a visitarle, orábamos por él, le servíamos, le atendíamos a él, su hermano, su familia. Y en un momento donde ya estaban muy mal las cosas, me fui a visitarle. Y él me pide, así ya con poca voz, me dice: tráeme la butaca, sentate. Me dice. Traigo la butaquita, me siento. Su almohada era su Biblia. Leía la Biblia, conocía todo. Estaba muy mal. Y le digo: voy a orar para que Dios te sane, le dije. Y me mira él y me dice: no vaya a orar para que Dios me sane. Ayer hablé con Dios. Ayer me visitó y me dijo que me iba a llevar, me dice. Y lloraba. Y le digo: ¿qué te va a llevar? Le dije yo. Y decía yo: seguramente en mi mente son sus medicamentos. Seguramente es el dolor, la etapa que está viviendo, seguramente la desesperación. Pero yo voy a orar, decía, para que se salve, es mi amigo, mi hermano. Y veía a su hermano mirando la ventana al IPS, cerrando los puños, tipo no entendiendo, completamente impotente ante esta situación familiar que estaban viviendo. Oré por él. Y él cerraba los ojos, oré. Acá tengo esa imagen. Y después me dijo: Dios me habló. Me dijo: ¿qué te dijo? Le dije. Y me dijo que me va a llevar. Y me empezó a predicar en un lugar donde ya no hay llanto, donde ya no hay dolor, donde ya no reina la maldad, donde ya no hay mentiras, me decía, con su voz. Y le dije yo, le miré y me dijo él: por una cosa, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Porque Dios me puede dar una oportunidad, me dijo. Me dijo: pero si Él me da esa oportunidad, yo voy a deshonrar su nombre, me voy a descarriar. Entonces Él me va a llevar. Porque si Él me salva, lo primero que voy a hacer es irme a pecar. Entonces me va a llevar. Y después de unos días más, partió la presencia. ¿Saben cuánto tiempo duró ese proceso? 9 meses. ¿Cuánto tarda un niño en nacer? ¿Cuánto tarda un niño en gestarse y en nacer de una mujer embarazada? Ustedes saben, 9 meses. Él terminó naciendo de nuevo y partiendo de la presencia del Señor. Y eso para su gloria. Por eso, hermanos queridos, nosotros que conocemos la Biblia, entendemos sobre esta doctrina. Por un lado, la elección, y por otro lado, nuestra responsabilidad. Amén, hermanos. ¿Se entiende perfectamente esto? Punto 2. Entonces, por un lado, estudiamos la oración de Jesús por él mismo. El punto 2, la oración de Jesús por los apóstoles. Juan 17, 6 al 16. He manifestado tu nombre a los hombres
que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Tuyos eran. Es una afirmación contundente de que antes de su conversión ya pertenecían a Dios. Esto es debido a la elección soberana. Fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo. A mí me ayudó mucho un material que es de J. Parker, que hablaba del evangelismo y de la responsabilidad humana. Me sirvió muchísimo para la comprensión espiritual de esta doctrina. Me sirvió muchísimo. Porque dice el evangelio dice la carta a los Efesios, de Pablo a los Efesios, en el 1:4, que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. O sea, vos decís, pero pastor, yo no soy santo. Entiendo, Dios me llamó, me escogió. Tomo mi responsabilidad de mi santificación, pero yo no soy santo. Sí, a lo mejor hoy no. Pero en el proceso de la glorificación sí. Porque Él va a hacer su obra en vos. Lo está haciendo. Dice Juan 6:37, y puedes mirar. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, ¿quién le dio la salvación? ¿Qué dice la Biblia de la salvación? Mía es la salvación, dice Jehová. Entonces la salvación es de Dios por medio de su gracia soberana y divina. Él llama, como decía, al hombre, al pecador. ¿Y en quién cree ese hombre para ser salvo? En Cristo, en el Hijo. ¿Y quién convence de los pecados? El Espíritu Santo. Entonces ahí vemos la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Esto es demasiado importante, porque no podemos errar aquí cuando dice que ya pertenecían a Dios antes de su conversión. ¿Cómo puede ser esto mental y racionalmente? Fíjate lo que dice Juan 10:16. Tenés que marcar y leer tu Biblia, porque es demasiado importante. Todo tiene que tener un apoyo bíblico. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces acá podemos ver misterios, porque estos son misterios, hermanos queridos, que revelan las Escrituras. Jesús murió por los pecadores para salvarlos. Y esto se refiere a muchos pecadores, cada uno de nosotros, y otros que oirán su voz y llegarán a formar parte de la iglesia. Por eso es que nosotros no sabemos, hermanos queridos. Yo quiero decirle esto de corazón: ni vos ni yo somos Espíritu Santo, porque ese es un lugar que solamente le compete al Espíritu Santo. Es solamente el Espíritu que le va a levantar a un hombre, a una mujer de su condición. Y esto es fundamental, hermano, que nosotros podamos comprender y entender, porque nosotros queremos convertirla a nuestra esposa, queremos convertirla a nuestro esposo, queremos hostigarle, buscamos, diríamos, artimañas y cualquier cosa queremos hacer y locura para que venga alguien a la iglesia, y no es el método y la forma. No es la manera de que una persona pueda creer, es por medio de la oración. Acá Jesús estaba orando por sus discípulos. El método del evangelismo es la oración.
Jesús iba al monte a orar. Cuando ustedes ven cuando le empezó a llamar a sus discípulos, cuando le llama a Pedro, cuando le llama a Juan, lo llamaba y había en el llamado había un fuego que ardía en su corazón y no podían resistir al llamado. El llamado de Dios para tu vida, para mi vida y para el pecador es un llamado que no se puede resistir. Jeremías dice en su palabra: me sedujiste, Señor, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Ya no quería hablar su palabra, ya no quería servir, ya estaba muy agotado. Recibía una afrenta por ser un siervo de Dios, pero más fuerte fue Dios que él y le venció. Así también es el pecador, aún el hombre o la mujer más perversa. Pero solamente a nosotros nos toca, y que no es poca cosa, yo creo que es la mayor de las cosas, poner en tu libretita de oración o en tu blog de notas los nombres de las personas que estás orando para la conversión, para que vengan al Señor, para que se conviertan. Y busca un momento que yo sé que Dios te va a poner en tu corazón, y enviarle un mensaje y invitarle a la iglesia. Y vas a ver cómo va a ser mucho más efectivo ese método que el método de querer engañar, hacen esto, aquello para que venga acá fulano. No, hermanos. En dos cosas estoy sumamente convencido. En la estrategia para que alguien se fije así, tipo de tema así de novio y novia y esa onda, así cuando le gusta a alguien hacer esto, le apareció acá, nunca funciona. Nunca funciona. Esos métodos humanos nunca funcionan. Ese es lo. Y lo segundo es todos estos métodos de querer convertirle a la gente. Tampoco, hermano. Ahora, si orás y seriamente le invitás, va a mirar primeramente tu vida y va a decir: hay algo en la vida de este hombre, de esta mujer, que yo tengo que saber. Y ahí viene, y ahí conoce la familia de la fe, escucha la palabra de Dios y el Señor hace su obra. Amén, hermanos. Quiero dejar hasta aquí, hermano querido, para poder continuar la próxima semana. Porque aquí no quiero cortar, es la oración fundamental y trascendental donde Jesús empieza a orar por sus discípulos. Vos podés mirar del 11 al 16, porque los discípulos de Jesús deberían de enfrentar la tentación y el aborrecimiento a causa de su nombre, pero ya sin su presencia. Oró por la seguridad eterna de los creyentes. Pidió como la Trinidad experimenta una unidad eterna, así también los creyentes tengan esa misma experiencia de unidad. Dice esto: yo los guardaba en tu nombre. Jesús los protegía y los mantuvo a salvo del mundo. Solamente el hijo de perdición a que se refiere es a Judas, y su destino era la condenación eterna. Cristo protege a los discípulos de Satanás y de toda fuerza del mal. Con el sacrificio de la cruz derrotó a Satanás, y con la resurrección venció a la muerte y nos dio una nueva vida. Y aún así, el propósito de Satanás es destruir al creyente y a la iglesia, como lo intentó hacer con Job y con Pedro. Pero Dios es nuestro protector, invencible para nosotros los creyentes. Amén, hermanos. Podemos ponernos en pie. Podemos orar unos minutos. Justamente ya estoy cerrando para que en estos minutos que quedan podamos orar. Orar, pedirle a Dios que ponga ese deseo de orar. Si vos decís: pastor, yo no sé qué decir, no sé orar, pídele al Espíritu Santo en este momento y decirle: enséñame a orar. Que el Espíritu Santo te ministre con una pasión por la oración. Esta casa será llamada casa de oración. Habla con Dios solamente unos minutos. Entregale tu causa.
Decirle gracias porque Él te pensó, te eligió, te llamó, te justificó, limpió, perdonó tus pecados. Y estás caminando en ese proceso, en ese avance en tu vida espiritual. Reflexiona cómo era tu vida pasada y cómo hoy el Señor te trajo a este lugar, la obra que está haciendo en tu vida. No te enfoques en las cuestiones periféricas o en la necesidad que puedes tener. Enfócate en lo espiritual. La oración es espiritual. No te enfoques en eso. Buscala a Dios. Dice Jeremías: si me buscares me hallaréis, pero si me buscares de todo corazón. Queremos, bendito Dios, profundizar, entrar en profundidades espirituales, buscándote de todo corazón por medio de la oración. Hay gente que no tiene paz. Hay gente que vive atormentado, quebrantado, airado, irritable. No puede concebir la paz. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. La mejor medicina para el cristiano, para el creyente, es la oración. La oración desarrolla y ejercita la fe. Quiero orar, Señor, por la casa de mis hermanos, por sus familias, para que te conozcan, Señor. Oro, bendito Dios, por cada uno de las familias de mis hermanos aquí presentes. Oro por sus casas. Oro por sus necesidades, Señor. Oro para que ellos puedan ver tu mano milagrosa obrando en los detalles que ellos te están pidiendo, Señor. Sé, Señor, que todo esto que te pido es conforme a tu voluntad y tu gracia. Ten misericordia. Hallemos delante tuyo, Señor, el favor. Buscamos tu favor. Buscamos tu misericordia. Si te sentías acusado o acusada por algún pecado que cometiste, o que te está desviando la presencia del Señor, el Señor te perdona. Confesar tu pecado, decirle: Señor, estoy débil en esta área. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Levántame nuevamente. Levántame. Por medio de la oración veo la mano de Dios levantándole al caído, dándole una nueva oportunidad, restaurando, perdonando, limpiando nuestra mente, nuestros pensamientos y activando la inyección de fe que necesitamos para continuar. Solamente eso nos vamos a poder descubrir por medio de la oración. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría. Como creyentes no podemos devolver mal por mal. No podemos vivir como los del mundo. Aquí Jesús oraba por sus apóstoles, por sus discípulos. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Estamos en este mundo, vivimos bajo este sistema, pero entendemos de tu protección, de la cobertura de Dios sobre cada una de nuestras casas, familias, y nos guarda de las malas amistades, de la mala influencia, nos aparta del pecado. Cuando más oramos, menos pecamos. Cuando menos oramos, más pecamos. Oro a Dios pidiendo que se impregne un espíritu de oración en las casas, en la familia de mis hermanos. Y oremos juntos, desafiados en esta semana. Y esperamos ver los resultados de nuestras oraciones, Señor, en cada necesidad que tengamos. Las necesidades están porque es una buena oportunidad para buscarte, para orar. Los problemas, tanto de carácter, problemas económicos, matrimoniales, problemas de todo tipo, es una buena oportunidad. Dios está propiciando quizás esa situación en tu vida para que puedas orar. Es un buen motivo para que puedas orar y buscar el favor y la gracia de Dios. Eso va a hacer que te acerques mucho más a Él. Está produciendo esa situación en tu vida para acercarte a Él. Si hay algún problema sentimental o emocional, órale a Dios. Órale a Dios. Si hay algo
que te cuesta perdonar, o alguien que te hizo daño, perdonar para que Dios te dé la fuerza de poder perdonar, soltar, liberar y caminar, porque estás cargando con un muerto y el muerto es pesado y la carga cansa, desgasta. Y hoy el Señor te quiere hacer libre. Hoy el Señor te quiere dar libertad por medio de la oración. Hoy el Señor quiere cambiar los aires de tu misma vida. Al inhalar, al exhalar, es la presencia, el neuma espiritual que estás recibiendo en esta noche. Es su presencia, es su espíritu. Es su espíritu. Es su espíritu. Es el Espíritu Santo de Dios que está visitando tu vida, está cortejando tu corazón. Estate atento, estate atento, estate atento, estate atenta, porque te está quitando todo peso, toda carga y está inyectándote la fe. Y te quiero decir algo delante del Señor. Vas a salir adelante. Es cuestión de confiar en Dios y disciplinarte en la oración. Si te disciplinas en la oración, va a traer orden a tu vida. Y ese orden lo va a hacer Dios para que vos puedas ser libre de ese peso, de esa carga o de ese pecado. Estoy sumamente convencido. Hoy el Señor está trayendo libertad espiritual de toda atadura, de toda presión, de toda carga. Confía en Dios una vez más y orar. Vas a ver la mano y el favor de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Lléname, Señor. Amén. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Quiero bendecir al pueblo en esta noche. Bendito Padre, como ministro apartado del Señor, quiero bendecir a este pueblo, Señor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos, sus casas, familia, aquellos que han seguido la transmisión. Que al salir, Señor, de este lugar, ellos puedan regresar a sus casas bajo la mano protectora de nuestro Dios. Guarda su entrada, guarda su salida. Ayúdanos, Señor, a empezar y a tener un buen comienzo de semana, agarrado fuertemente de ti. Y que podamos hallar, Señor, un descanso reparador efectivo para ejercitar y desarrollar nuestra fe en esta semana, Señor. Gracias, bendito Dios, por este hermoso servicio. Bendecimos una vez más a los hermanos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Nos vemos el miércoles. Cualquier cosa para servirle a ustedes, hermanos queridos. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.